Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida hoy que no pudo hacer ayer porque ayer no llegaste a este lugar. Hoy sí llegaste. Y eso no es casualidad. No vine a darte una promesa vacía. Vine a recordarte algo que la espera, el cansancio y las circunstancias difíciles tal vez opacaron, el Dios que partió el mar rojo, que resucitó muertos, que convirtió agua en vino y multiplicó panes cuando no había nada. Ese mismo Dios está mirando tu situación ahora mismo. Y no está mirándola como un espectador distante. Está mirándola como el Padre que ya tiene la solución lista, que ya ordenó la respuesta, que ya envió el ángel, que ya abrió la puerta. Que solo está esperando que tú abras la boca y ores con la fe que todavía tienes aunque no se sienta perfecta. Tu milagro no depende de cuánto tiempo llevas esperando. No depende de cuántas veces fallaste en el camino. No depende de si tu fe es grande o pequeña. Depende de quién es el Dios al que le oras. Y ese Dios es el mismo que dijo que todo es posible para el que cree. Ora esto hoy. Con lo que tienes. Con la fe que te queda. Y recibe tu milagro. Escribe en los comentarios milagro ahora mismo, antes de orar. Decláralos antes de verlo, que es exactamente como opera la fe. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que ninguna oración llegue sin que tú la recibas. Padre, vengo a ti hoy con la situación financiera que llevo cargando y que necesita un milagro real. No una mejora gradual que podría explicarse con el tiempo y con el esfuerzo, sino una intervención sobrenatural que solo pueda atribuirse a tu mano. Hay deudas que superan mis posibilidades actuales, hay compromisos que no sé cómo voy a cumplir, hay una brecha entre lo que necesito y lo que tengo que ninguna estrategia mía ha podido cerrar completamente. Y sin embargo aquí estoy, porque algo en mí todavía cree que tú puedes hacer lo que yo no puedo, que tú puedes mover lo que yo no puedo mover, que tú puedes abrir lo que yo no puedo abrir. Tú dijiste que eres el Dios que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Dijiste que el justo no será desamparado ni su descendencia mendigará pan. Dijiste que proveíste para Abraham, para Israel en el desierto, para la viuda de Sarepta, para los 5,000 que no tenían que comer. Esas no son solo historias del pasado, son la demostración del carácter de un Dios que no cambia, y si lo hiciste entonces lo puedes hacer ahora porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hoy decreto que el ciclo de escasez que ha operado en mi vida financiera se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Que lo que estaba bloqueado se desbloquea. Que lo que estaba cerrado se abre. Que los recursos que necesito para salir de donde estoy y llegar a donde tú me llamaste están siendo liberados en el mundo espiritual para manifestarse en el mundo natural en tu tiempo perfecto que se acerca más de lo que mis circunstancias actuales sugieren. Que el favor sobrenatural que pusiste sobre José en la cárcel y en el palacio, sobre Daniel en tierra extraña, sobre Nehemías delante del rey, ese mismo favor vaya delante de mí en cada negociación, en cada entrevista, en cada proyecto, en cada puerta que toco. Que las personas correctas me encuentren en el momento correcto. Que las oportunidades que necesito lleguen de maneras que no podría haber anticipado. Que el fruto de mi trabajo sea multiplicado de maneras que superen lo que el esfuerzo solo podría producir porque hay un ingrediente sobrenatural que tú añades cuando el corazón confía en ti. Libérame de la mentalidad de escasez que se instaló con los años de lucha, Padre. De las creencias limitantes que dicen que la prosperidad es para otros pero no para mí, que la ventana de oportunidad ya pasó,
que es demasiado tarde para cambiar el rumbo financiero de mi historia. Esas creencias no vienen de ti y hoy las rechazo con autoridad. Tú dices que soy más que vencedor, que tengo la mente de Cristo, que el Dios que me llamó también provee para el llamado, y esas palabras tuyas tienen más peso que cualquier experiencia pasada de escasez. Que el milagro financiero que viene sea tan evidente, tan imposible de explicar sin mencionar tu nombre, que se convierta en el testimonio que enciende la fe de otros que están donde yo estaba. Que cuando llegue, y llegará, sea reconocido como lo que es, la mano fiel del Dios que prometió proveer para los que confían en Él y que nunca, en toda la historia, ha faltado a esa promesa. Señor, este cuerpo que tú formaste con precisión extraordinaria necesita tu intervención hoy. Hay dolencias que llevo cargando, síntomas que no desaparecen, diagnósticos que llegaron con palabras pesadas y que cambiaron la manera en que vivo y en que pienso sobre el futuro. No te traigo esto desde la desesperación sino desde la fe, porque creo que el Dios que me formó en el vientre de mi madre conoce este cuerpo mejor que cualquier especialista, mejor que cualquier aparato médico, mejor que cualquier resultado de laboratorio, y que tiene el poder de restaurar lo que Él mismo diseñó. Eres Jehová Rafa hoy, Padre, con la misma intensidad con que lo eras cuando Jesús caminó por Galilea sanando a todos los que venían a Él. No sanó solo a los que tenían fe perfecta, sanó al que dijo si quieres puedes limpiarme, al que gritó desde la orilla Jesús hijo de David ten misericordia de mí, al Padre que dijo creo, ayuda a mi incredulidad. Con esa misma fe mezclada con humanidad vengo yo hoy, creyendo que tu poder sanador no requiere de mi parte perfección sino disponibilidad, no requiere que lo haya merecido sino que lo reciba. Hoy hablo a este cuerpo en tu nombre, Padre. Hablo a cada célula que no está funcionando como tú la diseñaste. Hablo a cada órgano que necesita restauración. Hablo a cada sistema biológico que está fuera del balance que tú estableciste cuando me creaste. Que la misma voz que dijo que la luz fuera y la luz fue hable ahora sobre este cuerpo y ordene que la salud sea, que la restauración sea. Que la vida que pusiste en mí cuando me formaste opere con la plenitud para la que fue diseñada. Que la sanidad que viene llegue de la manera que tú elijas, Señor. Si es instantánea, que la reciba con gratitud y con asombro. Si es progresiva, que cada paso del proceso sea reconocible como tu mano obrando. Si llega a través de médicos y tratamientos, que tu sabiduría guíe cada decisión, que tu poder potencie cada medicamento, que tu presencia sea tangible en cada consulta y en cada procedimiento. En cualquiera de las formas que elijas, la gloria es completamente tuya porque sin tu intervención el resultado sería diferente. Libérame también del miedo que la enfermedad instaló, Padre, ese miedo que a veces hace más daño que la condición misma. El miedo a empeorar, a no recuperarme, a quedar limitado permanentemente, a perder la capacidad de hacer lo que amo, a ser una carga para los que amo. Que tu perfecta paz, que tú mismo dijiste que echa fuera el miedo, entre a cada rincón donde ese miedo vive y lo desaloje con la certeza de que este cuerpo está en las manos del Creador que sabe exactamente lo que necesita. Que el testimonio de lo que harás en esta salud sea tan poderoso que otros que están esperando sanidad y que están al borde del desánimo reciban fe renovada al escucharlo. Que mi historia de restauración no sea solo para mi beneficio sino para la edificación de todos los que la escuchen. Una demostración viva de que el Dios que prometió sanar sigue cumpliendo su palabra con la misma fidelidad con que la cumplió en cada página de las Escrituras. Padre, hay relaciones en mi vida que necesitan un milagro.
No una mejora gradual que podría atribuirse al tiempo y al esfuerzo, sino una intervención sobrenatural que cambie lo que lleva demasiado tiempo igual o que restaure lo que parece demasiado roto para ser restaurado. Hay vínculos que se enfriaron sin que ninguno de los dos haya querido que llegaran a ese punto. Hay heridas que se profundizaron con el tiempo en lugar de sanarse. Hay distancias que crecieron hasta convertirse en paredes que ninguno de los dos sabe exactamente cómo derribar, aunque los dos, quizás, quisieran que no estuvieran ahí. Tú eres el Dios de la reconciliación, Señor, y eso no es solo una afirmación doctrinal sino una descripción de tu carácter activo en el mundo. Reconciliaste al ser humano contigo mismo a través de la cruz cuando la brecha era infinita e insalvable por cualquier esfuerzo humano. Si hiciste eso, restaurar una relación humana específica está completamente dentro de lo que tú puedes hacer sin que sea siquiera un desafío para tu poder. Lo que para mí parece imposible para ti es simplemente un acto de voluntad y de amor que ya tomaste la decisión de ejecutar. Entra a los corazones que están distantes, Padre, con la gentileza del Espíritu Santo que no fuerza pero que obra de maneras que ninguna presión humana puede replicar. Ablanda lo que está endurecido por el dolor. Disuelve lo que está construido por el orgullo. Abre lo que está cerrado por el miedo a ser herido de nuevo. Que tu amor entre como agua que encuentra las grietas más pequeñas y va abriendo camino hacia la reconciliación desde adentro hacia afuera. De una manera que dure porque viene de una transformación real y no de una negociación superficial. Dame la sabiduría para saber cómo ser un instrumento de restauración en las relaciones que necesitan cambiar, Señor. Las palabras correctas en el momento correcto. La disposición de pedir perdón cuando la razón me la tengo que ganar con humildad. La capacidad de perdonar genuinamente lo que me hicieron sin guardarlo en algún rincón del alma donde siga infectando lo que aparenta estar curado. La paciencia de esperar el tiempo de Dios cuando quiero que las cosas se arreglen inmediatamente según mi cronograma. Que las relaciones correctas lleguen a mi vida en esta temporada, Padre, las que tú tienes preparadas para esta etapa del camino. Las amistades genuinas que edifiquen, que desafíen a crecer, que estén en los momentos difíciles sin desaparecer cuando el costo de estar es más alto. Las conexiones de propósito que multipliquen lo que puedo hacer solo. La comunidad de fe que sostenga en lugar de juzgar. Que lo que necesito en términos de vínculos humanos para esta temporada específica de mi vida llegue de la mano de un Dios que sabe exactamente lo que necesito mejor de lo que yo mismo lo sé. Que el milagro relacional que viene sea reconocible como obra de Dios. Que las personas que conocen mi historia queden asombradas ante la restauración que ocurrió, ante la reconciliación que parecía imposible, ante las nuevas relaciones que llegaron sin que yo pudiera haberlas planeado. Que en cada historia de restauración relacional de mi vida el nombre que se glorifique sea el tuyo, el Dios que es experto en unir lo que estaba separado y en sanar lo que parecía roto sin remedio. Señor, mi familia necesita tu milagro con una urgencia que pocas cosas en mi vida igualan. Porque no hay dolor más profundo que el que viene de los que más amamos, y no hay esperanza más intensa que la que se mantiene viva para los que llevan nuestro mismo apellido y la misma sangre. He orado por mi familia con una constancia que a veces se sintió como gritar en el vacío, sin eco visible, sin cambio aparente, con los mismos patrones repitiéndose, las mismas situaciones difíciles perpetuándose. Las mismas personas por las que lloro en privado sin que nadie vea exactamente cuánto me pesan. Pero hoy recuerdo que tú eres el Dios que transformó familias enteras a través de un solo encuentro con tu gracia.
La casa de Cornelio se llenó del Espíritu Santo mientras Pedro todavía estaba hablando. El carcelero de Filipos y toda su casa fueron bautizados la misma noche en que Pablo y Silas cantaron en la cárcel. Zaqueo bajó del árbol diferente a como subió y la salvación llegó a su casa ese mismo día. Si lo hiciste con ellos, puedes hacerlo con mi familia. Y la oración que he elevado por los míos durante años no ha caído al vacío, sino que ha estado acumulando un peso espiritual que en tu tiempo se va a derramar sobre mi familia con una intensidad que nadie esperaba. Hoy intercedo con autoridad por cada miembro de mi familia, Padre. Por los que se alejaron de la fe, que tu amor los persiga con una persistencia que no conoce el cansancio y que los encuentre en el momento de mayor apertura de sus corazones. Por los que están en situaciones de peligro, adicción o decisiones que los están destruyendo lentamente, que tu intervención llegue antes de que el daño sea irreversible. Por los que sufren en silencio sin dejar que nadie entre a ayudar, que tu consolación alcance los rincones más profundos de su dolor donde ninguna persona tiene acceso. Rompo toda cadena generacional que haya operado en mi familia de generación en generación, Señor. Los patrones de dolor heredados, las maldiciones que se transmitieron sin que nadie las nombrara pero que todos los que llevan ese apellido han sentido de alguna manera. Que en el nombre de Jesús que vino a deshacer las obras del enemigo, todo ciclo que no debería continuar termine aquí, en esta oración, en esta generación. Y que lo que la generación que viene después de mí herede sea una línea familiar que encontró la gracia de Dios y que por eso cuenta una historia diferente. Protege a mi familia de los peligros que no puedo ver, Padre. De las influencias que operan silenciosamente en sus vidas con intención de destruir lo que tú quieres edificar. De los planes del enemigo que sabe que una familia unida en ti es una fortaleza poderosa y que por eso trabaja incansablemente para sembrar división, desconfianza y dolor entre los que deberían ser los aliados más incondicionales que tenemos en esta tierra. Que tu cobertura sobrenatural sea el manto invisible sobre cada vida de mi familia, en cada lugar donde estén, en cada momento del día y de la noche. Que el milagro familiar que viene sea tan transformador que mi familia misma quede asombrada ante lo que Dios hizo. Que los que estaban lejos estén cerca. Que los que estaban en guerra estén en paz. Que los que estaban perdidos estén encontrados. Que lo que llevaba décadas roto en la historia familiar sea restaurado en esta temporada de una manera que solo puede describirse con una palabra, milagro. Padre, hay un propósito que tú pusiste en mí que todavía no se ha manifestado completamente, y hay una situación laboral que necesita tu intervención para que lo que está en el espíritu pueda materializarse en lo natural. Llevo tiempo en un lugar que no es donde debería estar, o en el lugar correcto pero sin el avance que debería haber llegado ya. O con la visión clara de hacia donde quiero ir pero sin los recursos ni las puertas ni las conexiones que necesito para llegar ahí. Cualquiera que sea mi situación específica, tú la conoces mejor que yo, y hoy te la entrego con la confianza de que el Dios que llamó también equipa, que el Dios que dio la visión también abrirá el camino para cumplirla. Tú dijiste que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, Señor. Que lo que tú pusiste en mí no tiene fecha de vencimiento determinada por el paso del tiempo o por la cantidad de puertas que se cerraron en el camino. José tuvo el sueño a los 17 y lo vio cumplido a los 30. Moisés empezó su misión más grande a los 80. David fue ungido rey años antes de sentarse en el trono. El tiempo que pasó entre la promesa y el cumplimiento no anuló la promesa, fue el proceso que preparó a la persona para poder sostener lo que Dios tenía preparado.
Que el favor sobrenatural que necesito para avanzar en mi vida laboral y en mi propósito llegue hoy, Padre. Que las puertas que estaban cerradas se abran. Que las conexiones que necesito para el siguiente nivel de lo que tú me llamaste a hacer lleguen de maneras que no podría haber planeado. Que el reconocimiento que merece llegar finalmente encuentre el camino. Que el proyecto, la oportunidad, el ascenso o el cambio que necesito para avanzar esté siendo preparado ahora mismo para manifestarse en el momento que tú estableciste. Dame también la claridad de propósito que a veces se opaca cuando las circunstancias son difíciles, Señor. La capacidad de ver con ojos de fe lo que tú ves cuando me miras, el llamado que pusiste en mí, los dones que depositaste. El impacto que puedo tener cuando lo que hago con mis manos está alineado con lo que tú pusiste en mi corazón. Que esa visión sea más real que el estancamiento visible, más poderosa que el desánimo acumulado, más determinante que las veces que la puerta se cerró antes de que yo llegara a abrirla. Que lo que produzco con mis manos y mi mente sea multiplicado por tu gracia de maneras que superen lo que el esfuerzo solo podría generar, Padre. Que haya un ingrediente sobrenatural en mi trabajo que haga que los resultados hablen de algo más que de mis capacidades humanas. Que las personas que trabajan conmigo o que reciben los frutos de mi trabajo noten que hay algo diferente, una excelencia, un favor, una bendición que no tiene explicación completamente natural. Que el milagro laboral y de propósito que viene marque el inicio de una nueva temporada en mi vida profesional, una que sea claramente diferente de lo que fue antes, que tenga la huella de la mano de Dios en cada detalle. Y que cuando la cuente no como la historia de cómo yo finalmente lo logré, sino como la historia de cómo Dios abrió lo que yo no podía abrir y me llevó a donde yo solo nunca hubiera podido llegar. Señor, hay una dimensión del milagro que necesito que no tiene que ver con circunstancias externas sino con lo que ocurre adentro. Porque puedo tener todo lo que necesito en el exterior y seguir sintiendo que algo fundamental falta si por dentro no hay paz. Y hay personas, quizás soy yo, que llevan tanto tiempo sin paz interior real que normalizaron la ansiedad, el ruido mental constante, la tensión en el cuerpo, la sensación permanente de que algo podría salir mal. Como si ese fuera simplemente el estado normal de un ser humano adulto que tiene responsabilidades y vive en un mundo incierto. Pero tú prometiste algo diferente, Padre. Prometiste una paz que no es como la del mundo, que no depende de que las circunstancias sean favorables, que existe en medio de la tormenta y no solo después de ella. Prometiste que los que esperan en ti renuevan sus fuerzas. Prometiste que el yugo que tú pones es fácil y la carga que tú das es ligera. Prometiste que vendrías a los cansados y cargados y les darías descanso. Esas promesas no son solo para algunas personas en algunas circunstancias, son para mí, en esta situación específica, en este momento específico donde tanto las necesito. Hoy pido el milagro de la paz interior, Señor, con la misma urgencia con que pediría un milagro financiero o una sanidad física porque sé que sin paz todo lo demás pierde calidad. Entra a las capas más profundas de mi interior donde el ruido vive, donde la ansiedad tiene sus raíces más antiguas, donde los miedos que se instalaron en la infancia todavía operan aunque yo ya sea adulto y ya no esté en las circunstancias que los produjeron. Sana esas raíces con el poder que solo tu espíritu puede ejercer en los lugares donde ninguna terapia humana por sí sola llega completamente. Que la renovación de mi mente que describes en tu palabra sea una experiencia real y no solo un concepto teológico que conozco pero que no he visto operar completamente en mi vida, Padre.
Que los patrones de pensamiento que generan ansiedad sean identificados y transformados por tu gracia. Que las creencias que me hacen vivir en alerta permanente sean reemplazadas por la verdad de quién eres tú y de quién soy yo en ti. Que la mente que hoy está llena de ruido se vaya silenciando progresivamente a medida que tu presencia ocupa el espacio que el miedo tenía reservado. Que la paz que me das sea visible en mi vida de una manera que otros noten, Señor. Que haya algo en mi manera de enfrentar las dificultades, de responder a las presiones, de mantenerme estable cuando todo a mi alrededor tiembla, que haga que las personas a mi alrededor pregunten de dónde viene esa calma. Y que la respuesta siempre sea la misma, que hay un Dios que prometió guardar en perfecta paz al que en Él confía, y que yo elegí confiar en Él y encontré que su promesa es exactamente tan real como dijo que sería. Que a partir de hoy la paz sea el territorio desde el cual viva y no una experiencia ocasional que visita y se va, Padre. Que cada día desde esta oración sea un día donde la paz de Dios ocupa un poco más del espacio que la ansiedad tenía como su dominio. Hasta que lo que era la excepción se convierta en la norma y lo que era la norma quede como el recuerdo de cómo era la vida antes de que el milagro de la paz interior transformara todo desde adentro hacia afuera. Padre, hoy quiero hablar contigo sobre esa situación específica que llevo en el corazón y que no siempre me atrevo a nombrar en voz alta porque es tan grande, tan complicada, tan aparentemente sin salida. Que articularla se siente como exponerse a una decepción que podría ser demasiado grande de manejar. Esa petición que guardé para el final de la lista porque mi fe todavía no llegaba completamente al nivel de creer que ese milagro específico era posible para mí. Eso que otros llaman imposible y que yo a veces también llamo imposible, aunque en el fondo algo dentro de mí se niega a aceptarlo completamente como definitivo. Tú eres el especialista en lo imposible, Señor. No solo lo toleras, lo eliges específicamente. Elegiste a Sara de 90 años para tener el hijo de la promesa cuando ninguna lógica reproductiva podría sostenerlo. Elegiste el Mar Rojo como el momento del milagro cuando había opciones más simples disponibles. Elegiste el sepulcro de 4 días para la resurrección de Lázaro cuando podría haber llegado antes. Elegiste la cruz, el método más humillante y aparentemente definitivo de derrota, para ejecutar la victoria más grande de la historia. Dios no le teme a lo imposible, le sirve de escenario para demostrar que no hay nada que esté fuera de su alcance. Hoy traigo lo imposible de mi historia a tus manos, Padre. Esa situación que por sus características humanas debería estar cerrada pero que la fe se niega a declarar cerrada porque conoce a un Dios que abre lo que los hombres cierran y que cierra lo que los hombres abren. Sea lo que sea que tenga ese nombre en mi vida, la situación que parece sin salida, la puerta que parece permanentemente cerrada, la persona que parece imposible de alcanzar. La restauración que parece demasiado tardía para ser posible, hoy la coloco delante de ti con la fe que tengo y te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer. Que lo imposible de mi historia se convierta en el escenario de tu gloria, Señor. Que lo que nadie en mi círculo de vida esperaba que pudiera cambiar sea exactamente lo que cambie de la manera más evidente y más indiscutiblemente sobrenatural. Que las personas que conocen mi situación y que quizás con la mejor intención ya bajaron las expectativas sobre lo que podría ocurrir, queden asombradas ante lo que Dios hizo cuando alguien se atrevió a creer todavía. Que la fe que deposito en ti hoy con respecto a lo imposible de mi vida sea honrada con la misma fidelidad con que honraste la fe de Abraham, de Moisés, de Esther, de los discípulos que vieron los milagros de Jesús.
No porque yo sea como ellos, sino porque tú eres el mismo Dios, y la variable que hace los milagros no es la calidad del creyente sino el poder y la fidelidad del Dios en quien se cree. Que eso sea suficiente porque creo que lo es. Que cuando lo imposible se haga posible en mi vida no guarde el testimonio para mí solo, Padre. Que lo cuente con valentía, que lo declare con gratitud. Que lo comparta con las personas que están en su propio imposible y que necesitan saber que hay un Dios que todavía hace lo que nadie espera en los momentos donde nadie lo ve venir. Que mi milagro de lo imposible sea el combustible de la fe de otros que están donde yo estuve. Padre, llegamos al final de esta oración y quiero terminar en el lugar donde comenzamos, pero con algo que no tenía al principio. La certeza de que algo cambió. No necesariamente en las circunstancias visibles todavía, aunque creo que el cambio visible también viene. Sino en el mundo espiritual donde todas las victorias comienzan antes de manifestarse en lo natural. Algo se movió mientras orábamos. Algo se activó mientras declarábamos. Algo se estableció mientras la fe habló en voz alta sobre lo que el miedo había aceptado como permanente. Y lo que se establece en el mundo espiritual en el nombre de Jesús tiene que manifestarse en el mundo natural porque no hay fuerza en el universo que pueda detener lo que Dios decretó. Hoy declaré que Dios va a cambiar las finanzas. Que va a cambiar la salud. Que va a cambiar las relaciones. Que va a cambiar la familia, que va a cambiar el trabajo y el propósito, que va a cambiar la paz interior, que va a hacer lo que parece imposible. En cada una de esas áreas, la fe tomó autoridad sobre el desánimo, la esperanza habló más alto que el cansancio de esperar, y el nombre de Jesús fue declarado sobre situaciones que necesitaban escuchar ese nombre. Nada de eso fue en vano. Toda oración genuina llega a tus oídos y toda petición presentada con fe es respondida en tu tiempo perfecto. Gracias, Padre, por ser un Dios que responde. Por ser un Dios que no se olvida de sus hijos en la espera. Por ser un Dios que trabaja en lo invisible mucho antes de que el cambio aparezca en lo visible. Por ser un Dios que eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los fuertes, para que ninguna carne se gloríe en tu presencia. Que todo lo que viene en mi vida lleve esa marca, la marca de algo que no podría haberse producido sin tu intervención, para que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Que cada persona que oró estas palabras hoy reciba su milagro. No todas al mismo tiempo porque cada historia tiene su tiempo perfecto, pero todas en el tiempo que Dios estableció que es exactamente el correcto aunque no siempre sea el que nosotros elegiríamos. Que la espera entre esta oración y la manifestación visible del milagro sea navegada con una fe que no se rinde, con una paz que no depende de las circunstancias, con una esperanza que sigue encendida aunque el proceso tarde más de lo que parece razonable. Recibe tu milagro hoy. Recíbelo primero en el Espíritu, con fe, antes de verlo con los ojos. Recíbelo como si ya estuviera hecho porque en el mundo donde Dios opera primero, ya lo está. Recíbelo con gratitud anticipada que es la expresión más pura de la fe, la que da gracias antes de la evidencia porque conoce al Dios que prometió y confía completamente en que lo que prometió lo cumplirá hasta el final. En el nombre de Jesús, con toda la fe que tenemos y con toda la gratitud que cabe en un corazón que eligió creer, declaramos que está hecho. Amén.